Bueno, a ver, tú también has pasado tus etapitas, ¿eh? Un día llegaste con una barba muy larga, dándotelas de hipster, si la definición de hipster fuera gordos que se dejan barba para tapar su papada. Eso... Bueno, una vez... una vez intentaste estar cachas, que te compraste los mismos aparatos que tengo yo en casa para hacer gimnasia, se los compró él, pero yo en tu casa no los he visto. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Te lo has comido? Esto es verdad, ¿vale? Ha sacado una mierda muy nuestra. Fuimos a comprarnos los mismos aparatos, ¿eh? Caco tiene la casa llena de aparatos de hacer gimnasia y le caben todos. Y eso es fácil de conseguir si no tienes libros. Vale, pues hablemos de tu época del jiu-jitsu, cuando te embutías unas mallas de colores y rodabas por el suelo como una enorme croqueta. Somos gay. amigos, tío, no te pases. Vale. Sabéis que jiu-jitsu en japonés quiere decir pegad al gordo. Y no contento con eso, te flipaste con el MMA, no el MDMA, que también tuviste una época muy cariñosa, tengo que decirlo. Sí, no. El MMA, que en tu caso siempre pensé que significaba más mantequilla ahora. Caco, tío, mira, voy a empezar a contar mierda muy seria nuestra, ¿vale? Caco lo ha contado alguna vez, muy pocas veces, poca gente lo sabe. Toda la familia de Caco cayó en una secta, ¿vale? Y esto es verdad, está en una secta cubana y Caco es el único que ha logrado salir. Enhorabuena, Caco. No has caído en la secta, solo has caído en las drogas. Una secta de vudú, ¿sabéis? Vudú cubano, degollan gallinas, toman alcohol, de estos de... ¿Sabes? De vudú, de cubanos. Lo tiraron por intentar follarse a las gallinas. Tu madre, voy a contar una cosa aún más harta. La madre de Caco, esto es totalmente verdad y no lo sabe nadie, tuvo a Caco y lo siguiente que hizo, y esto es verdad, fue ir a la India y adoptó a 2 niñas. Y yo tengo la teoría de que no las quería. Lo hizo para compensar toda la mierda que trajo al mundo. Vale. Vas a flipar. Vas a flipar, apártate. Perdóname, Caco. Me sorprende que me digas eso porque después de tenerte a ti, tu madre se hizo lesbiana. No, que no es broma. La madre de Antonio Castelo es lesbiana y la verdad que teniendo una madre bollera, ahora entiendo que estés tan gordo. Sí. No me toques. También tienes una hermana, Tienes una hermana que básicamente eres tú con peluca. Sois iguales, yo solo consigo diferenciaros cuando estáis juntos porque tú tienes más tetas. Vale. Creo que no es una sorpresa si digo que Caco se pasa 24 horas al día fumado, ¿vale? Parece un puto camello que no le va del todo bien. Te pasa toda la vida fumado, ¿vale? 24 horas fumado. Hay mucha gente que dice hay que tenerle miedo a la marihuana por si te deja tonto. En el caso de Caco, la marihuana le tiene miedo a él por si te deja tonto. Y siempre dice, no, es marihuana medicinal. Si fuera medicinal todo lo que fumas, la cura del cáncer serías tú, Caco.